Bienvenidas y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Les invitamos a que estén atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos a estudiar. En esta sesión usaremos formas eficientes para hacer conversiones de unidades de capacidad en el Sistema Internacional de Medidas y el Sistema Inglés. Para iniciar, es importante decir que, en México, tenemos como medidas oficiales las descritas por el Sistema Internacional de Unidades. Esto se plasma en la norma oficial mexicana, NOM 008 SCFI 2002, denominada Sistema General de Unidades de Medida. Como punto de partida, ¿qué es la capacidad? Capacidad es la propiedad de algunos objetos para contener sustancias en su interior. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro cúbico. Un metro cúbico es un cubo que mide 1 metro en sus aristas. ¿Se imaginan el tamaño de 1 metro cúbico? ¿Ustedes cabrían en 1 metro cúbico? Como ven, la unidad base de la capacidad es el metro cúbico. Y también es posible medirlo en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y en los diferentes múltiplos y submúltiplos del metro cúbico, aunque usualmente utilizamos el litro y el mililitro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. El mililitro es un submúltiplo del litro. Es la milésima parte de 1 litro, por lo tanto, 1 litro equivale a 1000 mililitros. En el sistema inglés también existen medidas de capacidad. Las más usuales son el galón, la onza de fluido, la taza y también se puede encontrar el pie cúbico y la pulgada cúbica. Estas medidas tienen una equivalencia en el sistema internacional. El galón equivale a 3.785 litros. Una onza de fluido a 29.5735 mililitros. Una taza equivale a 240 mililitros. Para el caso de los pies y las pulgadas cúbicas se realiza la conversión, tomando en cuenta la equivalencia en metros, elevado al cubo. Es importante tener presente estas equivalencias, ya que son la base para poder convertir unidades de capacidad entre el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. Para observar su aplicación, trabajaremos con algunas situaciones problemáticas. Problema 1. Mariel ha comprado un auto norteamericano. El manual de usuario indica que la capacidad del tanque de combustible es de 15 galones. ¿Con cuántos litros podrá llenar Mariel el tanque del auto? Ustedes en casa, estimen y contesten. ¿Se requieren más de 40 litros o menos de 40 litros? ¿Se requieren más de 50 litros o menos de 50 litros? Para responder a la pregunta, ¿con cuántos litros podrá llenar Mariel el tanque del auto?, se debe tener en cuenta la equivalencia entre galones y litros. Un galón equivale a 3.785 litros. Para encontrar la capacidad en litros del tanque del auto de Mariel, se plantea una igualdad, en la que se incluya la equivalencia mencionada antes entre galón y litros, para establecer una ecuación que permita realizar la conversión. De manera general, para realizar la conversión de unidades, se plantea la siguiente ecuación. Unidades a obtener es igual a unidades actuales por factor de conversión. En el problema planteado se tiene la siguiente expresión. Capacidad en litros es igual a 15 galones por el factor de conversión 3.785 litros sobre 1 galón. De esta manera se indican las siguientes operaciones. En el numerador, el producto de 15 galones por 3.785 litros sobre 1 galón. Al realizar las operaciones, el resultado es 15 por 3.785 galones por litro entre 1 galón. Al realizar los cálculos, resulta 56.775 galones por litro entre 1 galón. Las unidades finales son litro, ya que el galón sobre galón se reduce. Mariel debe comprar 56.775 litros para llenar el tanque de su automóvil, ya que 15 galones equivalen a 56.775 litros. ¿Qué tanto se aproximaron a este resultado en sus estimaciones? Trabajemos en otro problema. Adrián tiene una alberca con una capacidad de 9.47 metros cúbicos. La persona de mantenimiento le indicó que debe colocar una pastilla de cloro por cada 100 galones de agua. ¿Cuántas pastillas debe colocar si la alberca se encuentra totalmente llena? Allá en casa, estimen y contesten. ¿Debe colocar menos de 10 pastillas
entre 10 y 20 pastillas, entre 20 y 30 pastillas, más de 30 pastillas. Para responder la interrogante, se debe obtener primero la capacidad de la alberca en galones. Para ello, se plantea la ecuación general con el respectivo factor de conversión. En este caso, un metro cúbico es igual a 1000 litros y 3.785 litros equivalen a un galón. Para indicar la equivalencia entre metros cúbicos y litros, se plantea la expresión capacidad en litros es igual a 9.47 metros cúbicos, multiplicada por el factor de conversión 1000 litros sobre un metro cúbico. Al realizar las operaciones, el resultado es 9.470 metros cúbicos por litro sobre un metro cúbico, de lo que resulta capacidad es igual a 9.470 litros, ya que el metro cúbico se reduce. Ahora, calculen la capacidad en galones con la igualdad 9.470 litros por un galón sobre 3.785 litros. La operación resultante es el cociente 9.470 litros por galón entre 3.785 litros. Al calcular el cociente, el resultado es 2.501.9815 galones, ya que los litros se reducen. Una vez calculada la capacidad de la alberca en galones, existen las condiciones para saber la cantidad de pastillas que Adrián debe colocar en su alberca. Según las indicaciones de la persona de mantenimiento, por cada 100 galones se debe colocar una pastilla de cloro. En este caso, la capacidad de galones puede aproximarse a los 2.500 galones. Al dividir esta cantidad entre 100, el cociente será el número de pastillas de cloro que debe ponerse en la alberca. 2.500 entre 100 es igual a 25, que es el número de pastillas de cloro necesarias para la alberca, cuando ésta se encuentre totalmente llena. Contesten, ¿qué tanto se aproximaron a este resultado en sus estimaciones? Como es posible observar, la conversión de unidades se realiza mediante la aplicación sucesiva de factores de conversión. En este caso, los realizamos uno a la vez, pero es posible plantearlos desde la primera expresión, lo cual se indica de la siguiente manera. Capacidad en galones es igual a 9.47 metros cúbicos, multiplicados por el factor 1000 litros sobre un metro cúbico y también multiplicado por el factor un galón sobre 3.785 litros. Al realizar las operaciones, queda indicado el cociente 9.470 metros cúbicos por litro por galón, dividido entre 3.785 metros cúbicos por litro. Reduciendo las unidades comunes que se presentan en el numerador y en el denominador, la unidad final son galones. En este caso, 2.501.9815 galones, que es el mismo resultado obtenido con el procedimiento anterior. El trabajo realizado con las unidades de medida es lo que se denomina análisis dimensional y resulta sumamente útil para realizar de manera correcta las conversiones de unidades. Plantearemos otro problema. Frida quiere hacer un pastel. El empaque de harina indica que se debe agregar 2 tazas de agua y 8 onzas de fluido de aceite, además de 6 huevos. ¿Cuántos mililitros de agua y cuántos mililitros de aceite debe agregar para obtener la masa adecuada? Allá en casa, estimen y contesten. ¿Serán más de 100 mililitros o menos de 100 mililitros de agua? ¿Serán más de 500 mililitros o menos de 500 mililitros de agua? ¿Serán más de 100 mililitros o menos de 100 mililitros de aceite? ¿Serán más de 500 mililitros o menos de 500 mililitros de aceite? Para saber la cantidad de agua y aceite necesarios, se debe realizar la conversión de unidades a mililitros. En el primer caso, se establece la relación capacidad en mililitros es igual a 2 tazas por el factor de conversión 240 mililitros sobre una taza, lo que da como resultado 480 mililitros. Una vez realizado el análisis dimensional y reducidas la medida de tazas del numerador y el denominador, para determinar la cantidad de aceite en mililitros que debe agregar Frida a la masa, se establece la relación capacidad en mililitros es igual a 8 onzas de fluido por el factor de conversión 29.5735 mililitros sobre una onza de fluido. Al resolver las operaciones, el resultado es el producto de 236.588 mililitros, ya que las onzas de fluido se reducen.
la cantidad de agua y de aceite que debe agregar Frida a la harina para realizar el pastel es 480 mililitros de agua y aproximadamente 237 mililitros de aceite, además de los 6 huevos. Comparen estos resultados con las estimaciones que hicieron al iniciar la resolución de este problema. ¿Qué tan cercanas a los resultados fueron sus estimaciones? Resuelvan otro problema que implica una nueva conversión. La capacidad usual de los tinacos de casa-habitación es de 1100 litros. ¿Cuál es la capacidad en pies cúbicos? Estiman que son más de 100 pies cúbicos o menos de 100 pies cúbicos. ¿Por qué? Para ello, se establece un factor de conversión entre los litros y los metros cúbicos. Posteriormente, otra conversión para los metros cúbicos y los pies cúbicos. Para pasar de litros a pies cúbicos, se multiplica la capacidad expresada en litros por el factor de conversión 1 metro cúbico sobre 1000 litros y por el factor de conversión 35.315 pies cúbicos sobre 1 metro cúbico. Tengan presente que la conversión de unidades puede realizarse multiplicando sucesivamente la cantidad a convertir, en este caso, los 1100 litros por los factores de conversión necesarios para lograr las unidades deseadas, los pies cúbicos. De esta manera, la expresión a resolver es 1100 litros por 1 metro cúbico por 35.315 pies cúbicos sobre 1000 litros por 1 metro cúbico. De esto resulta el cociente 38.846.5 litros por metro cúbico por pie cúbico sobre 1000 litros por metro cúbico. Al desarrollar el cociente y reducir las unidades iguales en el numerador y en el denominador, obtenemos como resultado 38.8465 pies cúbicos. Entonces, la capacidad del tinaco expresada en pies cúbicos es equivalente a 38.8465 pies cúbicos. Regresen a la estimación que hicieron al inicio de este problema. ¿Qué tan cercana estuvo del resultado obtenido con el procedimiento anterior? Continúen poniendo en práctica los factores de conversión, resolviendo el siguiente problema. Mari es dueña de una empresa de refrigeración. Por expansión, debe instalar una cámara fría de 71 metros cúbicos. Al cotizarla, le indican que el precio de instalación es de 110 pesos por pie cúbico. ¿Cuál será el costo aproximado de dicha instalación? Para dar solución al problema, analicemos los datos para poder plantear el factor o factores de conversión. En este caso, noten que hay que convertir la capacidad mostrada en metros cúbicos a pies cúbicos. Posteriormente, se calcula el costo aproximado, teniendo presente la referencia dada en la cotización. Cada pie cúbico cuesta 110 pesos. ¿De cuánto estiman que será el costo de instalación de esa cámara fría? ¿Será de más de 100,000 pesos? ¿Será de menos de 100,000 pesos? Teniendo en cuenta la equivalencia entre pies cúbicos y metros cúbicos, se establece la ecuación con el respectivo factor de conversión. De tal manera, queda planteada la siguiente relación. 71 metros cúbicos se multiplica por el factor de conversión 35.315 pies cúbicos sobre 1 metro cúbico. Al realizar la multiplicación resulta 2.507.365 y por la parte de las unidades, metros cúbicos por pies cúbicos sobre metros cúbicos. Al reducir las unidades que se repiten en el numerador y en el denominador, el resultado se expresará en pies cúbicos. De aquí se puede afirmar que la capacidad de la cámara de refrigeración que va a instalar Mari es de 2.507.365 pies cúbicos. Con esta información ya se puede calcular el costo aproximado de la instalación. El costo de instalación por pie cúbico es de 110 pesos. Por lo tanto, para saber el costo de la instalación de la cámara de refrigeración, bastará con multiplicar el costo proporcionado en la cotización por la capacidad calculada anteriormente, es decir, se multiplican los 2.507.365 pies cúbicos por 110 pesos, que es el costo por cada pie cúbico. Al obtener el producto mencionado, el resultado es 275.810 pesos con 15 centavos como costo de instalación de la cámara fría. Es posible aproximar este costo a 276,000 pesos, que
que es lo que Mari debe invertir para lograr instalar la cámara fría. Como pueden notar, la clave para realizar conversiones de unidades está en conocer las equivalencias entre ellas, pues de esta manera es posible establecer los factores de conversión, y también noten que se puede multiplicar por los factores de conversión necesarios con el fin de obtener las unidades de capacidad deseadas. A continuación, se muestra una tabla con las medidas de capacidad y sus equivalencias utilizadas hasta el momento. Un metro cúbico equivale a 1000 litros, un litro equivale a 1000 mililitros, un galón corresponde a 3.785 litros, una taza es equivalente a 240 mililitros, una onza de fluido es igual a 29.5735 mililitros y un metro cúbico es equivalente a 35.315 pies cúbicos. De manera individual o con la ayuda de su profesor o profesora de grupo pueden plantear los factores de conversión que deseen. Por ejemplo, de metros cúbicos a galones, de onzas de fluido a metros cúbicos, o los que se imaginen en cuanto a unidades de capacidad se refiere. Solo deben tomar en cuenta siempre la equivalencia entre unidades. Utilizando las equivalencias anteriores, realicen los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Convertir 20 litros a tazas. Para lograrlo, consideren las equivalencias necesarias. En este caso, un litro es igual a 1000 mililitros y una taza es igual a 240 mililitros. Antes de iniciar la resolución, contesten en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuántos factores de conversión se deben aplicar para lograr la conversión? ¿Cuál o cuáles son esos factores de conversión? Bien, son dos los factores de conversión que se deben aplicar en este problema. Multipliquen 20 litros por el factor 1000 mililitros sobre un litro y también por el factor una taza sobre 240 mililitros. Reduzcan las unidades que aparecen en el numerador y en el denominador, es decir, litros y mililitros, y resulta la unidad tazas. El resultado numérico de las operaciones es 83.33 tazas. Resuelvan el ejercicio 2. Convertir 6 galones a mililitros. Consideren las equivalencias. Un galón es igual a 3.785 litros y un litro es igual a 1000 mililitros. Con base en lo realizado hasta el momento, contesten. ¿Cuántos factores de conversión se deben aplicar para determinar cuántos mililitros son equivalentes a 6 galones? Realicen una estimación del número de mililitros que son equivalentes a 6 galones y anótenlo en su cuaderno. Al establecer la relación para esta conversión, se utilizan los dos factores de conversión mencionados antes, quedando de la siguiente manera. 6 galones multiplicado por el factor 3.785 litros sobre un galón por el segundo factor, que es 1000 mililitros sobre un litro. De esta manera, se reducen las unidades galones y litros, resultando como unidades finales los mililitros. Después, se multiplica 6 por 3.785 y este producto se multiplica a su vez por 1000. El resultado indica que 6 galones equivalen a 22.710 mililitros. Comparen este resultado con la estimación que hicieron antes de resolver el ejercicio. ¿Qué tan cerca estuvo su estimación del resultado final? Resuelvan la siguiente conversión. 34 onzas de fluido a litros. Consideren la equivalencia. Una onza de fluido equivale a 29.5735 mililitros y un litro es igual a 1000 mililitros. Estimen el resultado y contesten en su cuaderno. Resultarán más de 34 litros o menos de 34 litros. ¿Por qué? Establezcan la relación para convertir 34 onzas de fluido por el factor 29.5735 mililitros sobre una onza de fluido y también por el factor 1 litro sobre 1000 mililitros. Al realizar las operaciones numéricas con la reducción de unidades, el resultado es 1.0055 litros. Es posible aproximar el resultado a 1 litro, es decir, 34 onzas de fluido equivalen aproximadamente a 1 litro. ¿Qué tan cerca estuvo su estimación de este resultado? Resuelvan el ejercicio 4. Convertir 96.000 tazas a metros cúbicos. Se deben considerar las siguientes equivalencias. Una taza equivale a 240 mililitros
1000 mililitros son iguales a 1 litro. Y por último, 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. De acuerdo con estas equivalencias, ¿cuántos factores de conversión se deben aplicar para determinar la equivalencia en este ejercicio? ¿Cuántos metros cúbicos estiman que son equivalentes a 96,000 tazas? Al desarrollar el producto y los cocientes, el resultado es 23.04 en la parte numérica. Por otro lado, haciendo la reducción de unidades que se repite en el numerador y en el denominador, la unidad de medida se expresa en metros cúbicos. El resultado de la conversión de 96,000 tazas es equivalente a 23.04 metros cúbicos, que se puede aproximar a 23 metros cúbicos. Está por concluir esta sesión. Tengan en cuenta la importancia de hacer anotaciones de los aspectos que consideren importantes. Además, en el caso de las conversiones, es primordial tener presente las equivalencias entre unidades para establecer los factores de conversión y lograr resolver correctamente los problemas que se les presenten. A todas y todos ustedes, les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión